Hola, buenas noches. Procuraré ser breve. Este video tiene básicamente dos objetivos. Uno, am, a ver si alguien le quiere responder o ver cómo los nuevos que han llegado a este canal, ver si ya tienen la perspectiva suficiente como para contestar algo de lo que yo he discutido con mis cuates conciliares. Digo, si quieren ellos, los conciliares, mis cuates conciliares, ocasionalmente ven este canal. Hoy no quiero hacer la refutación yo. Si alguien quiere probar la pluma refutándoles, bueno, les dejo lo que ellos han dicho últimamente. Y por otro lado, hay gente nueva en el canal, gente a la cual yo le doy la bienvenida a este dojo de Vascas, y es gente que está apoyando ambos lados. Hay quienes sostienen la tesis de interregno y hay uno de ellos en particular que dice, oye, explícame esto, no lo entiendo. Y hay otras gentes que dicen, mira, esto es así, así. Entonces, bienvenidos. Procuraré ser breve, vamos para allá. Para los que no sepan, en México, en la ciudad de Guadalajara, existe una secta que se llama la Luz del Mundo. Bueno, el punto es que a su pontífice, a su líder, lo que sea, lo dieron frescobote en Los Ángeles por agarrarlo en asuntos de abuso infantil. Okay. ¿Esto que viene al caso? Bueno, el caso es que la secta de ellos dice que eso no afecta a la secta, que lo que haya hecho él, pues bueno, de algún modo es su problema. ¿Y esto a qué viene? Bueno, a las contorsiones teológicas que yo estoy viendo que hacen algunos de mis cuates conciliares, las cuales se las presento y si alguien las quiere contestar, bueno, ahí las tienen. Eh, Uno de mis cuates conciliares dice, sigue sin entender, la iglesia es mucho más que el papa, los católicos de verdad seguimos a la tradición, el catecismo católico no lo separamos de la iglesia a pesar de que no le entendemos muchas cosas y nos parezcan contradictorias, cosa que no hacen los sedevascas. El barco no se abandona sino que se protege desde adentro, no cambiándose de barco, es Hercules, además de soberbios, ni que no nos diéramos cuenta de los problemas. Y otro de mis cuates conciliares dice que hasta Judas se sentó en la mesa, ¿sí te acuerdas? Y eso no invalidó ni la Santa Eucaristía, ni la institución del sacerdocio, ni el lavatorio de los pies, ni la nueva alianza. Y dice, traidores, sí, siempre ha habido traidores, demonios, sí, hay miles en cada celebración, y culéis, de eso está lleno todo el lugar. Y sin embargo, la iglesia sigue a pesar de todos ellos y a pesar de todo. Okay. Esto me lo salto tantito para no... Bueno, lo que yo he procurado aprender en estos días es por qué algunas gentes como el cura de Ars se ven a sí mismos como los más grandes pecadores cuando sabemos que no es así. Bueno, el asunto es que nosotros, o eso es lo que yo pretendo haber entendido, es que algunos de nosotros ya estamos tan habituados al pecado que solo vemos pecado, como el pecado, cosas grandes, abominables, como hice una misa negra o maté a alguien o hice un fraude y acabé con la empresa, y las demás cosas pues son pecatas minutas. No, el asunto es que cuando alguien ya está caminando en el terreno de Dios, ve las cosas en su justa dimensión, es decir, ve las cosas desde el punto, o lo intenta ver desde el punto de vista de Dios. Y desde el punto de vista de Dios es que el más mínimo pecado es una cosa monstruosamente grande. El cura de Ars dijo por ahí, le hizo la confesión a alguien, que alguna vez se le había pedido la gracia de verse a sí mismo como Dios lo veía y que Dios de algún modo se la concedió, no con una vista total. Dice que eso fue algo de lo más terrorífico y sí, terrorífico que ha tenido en su vida. Entonces, el verse a sí mismo como Dios nos ve debe ser una cosa espantosamente terrorífica desde el punto de vista del pecado. Bueno, entonces vamos a los asuntos del dojo Sedevasca y doy la bienvenida a Inquisitor, a Karinka Etienne, a Don Chito y a otros más que nos visitan. El planteamiento de Etienne es que hay gentes que intentan retroceder a las leyes que había antes en el primer milenio para decir, mira, así se hacían en el primer milenio ordenaciones sin sentido papal, sin mandato papal. Y dice, en el derecho común eso no se vale, la ley no es retroactiva, no se vale que lo que antes no se permitía, ahora que sí se permite, yo lo haga valer en antes. Dice, eso no es, si no funciona en el derecho positivo humano, pues mucho menos en el derecho canónico.
Ahora bien, y algún papa, si mal no recuerdo, su santidad Pío X dijo por ahí que algunas gentes hacían arqueologismo legal y ritualístico, donde querían reimplantar, por ejemplo, las leyes de los rituales que había hace 2000 años y quererlos implantar como la misa actual. Entonces, que eso de hacer eh, arqueologismo tanto en los rituales, en lo litúrgico como en lo legal, no era un asunto correcto, según lo describió este Papa. Ahora bien, aquí el asunto es que el dilema lo tenemos que dividir entre dos facetas. Uno, lo que es lo legal del derecho positivo de la Iglesia, y otra, lo que es el punto dogmático. El punto de la elección de los electores, por ejemplo, quienes eligen al Papa, eso ha sido parte del derecho positivo de la Iglesia y ha cambiado y adaptándose a los tiempos conforme pasan los tiempos. Es decir, no es una cuestión dogmática, es una cuestión de, no puedo llamarle conveniencia, pero sí es una cuestión de eh, adaptación a los tiempos de la Iglesia. Es decir, no es un asunto que derive directamente de lo dogmático, sino de lo administrativo, por llamarlo de algún modo. Y Karenka dice también que entre todo lo que es el mundillo de los tradis no hay unión entre ellos. Y bueno, si yo considero, por ejemplo, a la iglesia esta de Palmar de Troya, pues sí, no tengo unidad doctrinal con ellos. Si ellos de algún modo son tradición, sí, de algún modo son tradición. ¿Por qué? Porque rechazan a la iglesia del concilio. Entonces, sí es cierto, no tenemos unión con todos y cada uno de los segmentos de la iglesia actual, si lo quieren llamar de algún modo. Y por eso él dice, eso es importante de sostener la ley. Ahora bien, ¿cuál es mi respuesta en este sentido? Bueno, yo digo que el asunto, no podemos todavía nosotros dar una solución absoluta desde el punto de vista legal ni dogmático. Nosotros creemos una serie de cosas. Creemos, por ejemplo, que las epiqueyas es válida, así que nosotros creemos que el derecho de los superiores, cuando estos no están, pasa a los inferiores, que son metareglas que existen en la vía legal. Y yo en lo personal, las soluciones de la vía histórica, como lo que hizo nuestro amigo Daniel de Radio Católica Tradicional hace un mes o algo así, dejan siempre huecos descubiertos que desear. Entonces, la solución que yo estoy intentando proponer o encontrar va por el lado del dogma, pero aún así aquí tenemos a veces diferencias de opinión. Por ejemplo, nosotros tomamos como dogma que la iglesia es indefectible y nosotros lo apoyamos en el magisterio y en otra serie de cosas. Hay quienes, por ejemplo, en la frase de Jesucristo nuestro Señor de las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas, ven en esto el apoyo de la indefectibilidad de la iglesia. Sin embargo, hay quienes en esta frase dicen, no, aquí lo que dice es que la iglesia nunca será inundada por el error dogmático, por la herejía. Entonces, las notas de la iglesia, el magisterio de la iglesia y algo que para mí es importante, que es el momento histórico, lo cual nos mete en las profecías, entre todo esto debemos de encontrar la solución de qué tipo de iglesia existe. Esto de la era constantina para mí es importante y lo menciono para los que no lo sepan. La iglesia cuando nace es perseguida al principio por los dirigentes en la Palestina y luego por el Imperio Romano, que era el que regía el mundo en aquel entonces. Y la iglesia fue perseguida hasta por ahí del año 300, donde el emperador Constantino se convierte al catolicismo y el imperio ahora es el protector de la iglesia. Y esto continuó más o menos así hasta por ahí donde vino la Revolución Francesa, donde la iglesia dejaba de ser la religión del Estado. Y esto vino a empezar a terminar de consolidarse en la caída de Rusia
del último gran imperio católico, que fue precisamente predicho por Nuestra Señora en Lourdes, sí, en Fátima, que la revolución rusa sería catastrófica para la iglesia, porque por ahí ya en los 70 los comunistas y los socialistas se jactaban de que ya ningún estado era católico, que todos eran, en el mejor de los casos, ateos o neutrales en materia de religión. Y los padres de la iglesia opinan que la iglesia en sus finales ha de ser como era en sus principios. El asunto es que en sus principios la iglesia sí tenía un papa y sí tenía obispos de los cuales nadie duraba, hasta que llegaron los arrianos por ahí, por ejemplo. Y ahí se vino la discusión de quiénes quedaban católicos y quiénes no. Yo lo que ofrecí en el video pasado es que estoy haciendo, bueno, he venido soltando opiniones teológicas al respecto. Por ejemplo, la que solté en el video pasado, donde un papa dice que sin papa no hay iglesia y que sin sede petrina no hay sociedad católica. Entonces, esto nos mete en una serie de líos a ustedes, los que sostienen la tesis de Interregnum, o la tesis de los Home Alorners. Y por otro lado, la historia demuestra que la iglesia sin papa, sin jerarquía, decae, termina de algún modo por caer en la falta de fe, lo cual no puede ser, porque nosotros sostenemos el dogma de que la iglesia es indefectible. Entonces no me meto más por el asunto, habría mucho que decir, no quiero entretenerlos, esto lo dejo para un futuro video, que es precisamente lo que estoy preparando.